Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu presencia, oh Dios, te pido que perdones mis pecados, faltas y errores cometidos delante de ti. Gracias, Padre amado, por tu amor, por tu cuidado, por tu protección. Perdónanos en lo que te ofendemos, porque sabemos que no hay hombre que no peque en palabras, en pensamientos, en acciones. Señor, considera nuestra frágil humanidad. Ayúdanos cada día, Señor, a caminar conforme a tu divina voluntad. Guía nuestros pasos por senda de justicia. Te queremos presentar este espacio, Señor, donde estudiamos, leemos tu palabra. Considera cada hermano que ya está conectado, cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo, oh Dios, en tus manos estamos. Ayúdanos, oh Dios, que seas nuestro director eterno. Te presentamos la elección del nuevo apóstol para que sea tu Espíritu Santo guiando en todo momento a tu pueblo. Guíanos, oh Dios, hacia la verdad gloriosa de vivir tus palabras, de vivir conforme a tu plan. No nos abandones. Permítenos que podamos estar siempre apercibidos y que este día de preparación sea de gozo para tu pueblo, que en cada lugar, Señor, podamos reunirnos a adorarte en la hermosura de tu santidad. Guíanos, Señor, fortalécenos. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que nos concede hoy, viernes 17 de febrero del año 2023. Y esta fecha para mí es sumamente especial porque yo me bauticé un 17 de febrero del año 97. Estoy de manteles largos con el Señor, como diría la hermana Rosa. Tenemos ya 26 años perteneciendo al cuerpo de Cristo y le doy gracias a Dios por este gran privilegio que me ha dado de caminar en su gloriosa iglesia. De verdad que para mí es la mejor herencia que nos pueden dejar nuestros padres. En mi caso, fue mi mamá la que nos instruyó en el camino de Dios. Una vez que Dios les reveló a través de sus siervos, Osvaldo Arrocha y Sara Rojas, pues el mandamiento, todo lo que concierne al plan de salvación, lo abrazó y a todos sus hijos nos instruyó bajo este gran legado. Realmente es la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos, el conocimiento de su voluntad, y no solamente conocerlo, sino anhelar hacerlo. Gracias a Dios porque realmente es un día muy, muy especial para mí. Y si les digo, desde los 17 años que Dios me dio la oportunidad de dar ese paso de salvación, me he sentido muy agradecida y muy privilegiada, porque hasta la fecha pues no me han apetecido los manjares de Babilonia. Gracias a Dios que desde la juventud del Señor nos permitió tener en consideración la gran salvación que Dios nos ha regalado. Así que los oyentes pues que aún no han dado ese paso, no crean que por ser joven se van a perder de placeres que realmente sean necesarios. No. Gracias a Dios que podemos decir que ese salmo que nos dice que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni anduvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es una gran realidad cuando nosotros miramos con horror el pecado y aceptamos esa gloriosa invitación que Dios nos da. Ya se está revelando la palabra a tu vida, entonces acepta esta preciosa invitación. Es maravilloso saber que Dios está a nuestro alrededor y como poderoso gigante pues pelea nuestras batallas, así que sí vale la pena. Son 26 años que Dios me ha permitido estar en su pueblo y gracias a Dios me ha permitido también formar una familia, pues mi esposo también, su abuelita fue la primera misionera de Venezuela y mi esposo pues pasa a ser entonces la tercera generación y sus hijos pasan a ser ya de la cuarta generación, y gracias a Dios que nos ha permitido permanecer en este pueblo glorioso.
Bueno, y después de haber dado esta breve introducción, ahora sí vamos entonces a comenzar con este maravilloso libro, el quinto libro de Moisés, conocido como Deuteronomio. Se dice que este libro fue aproximadamente escrito pues en el año 1400 antes de Cristo, y el tema principal de este libro es: la obediencia trae bendición, la desobediencia maldición. En este libro hay expresiones sumamente importantes, y de hecho Moisés le recuerda al pueblo en repetidas oportunidades la fidelidad de Dios a través de la historia y de los pactos que Dios hizo con sus descendientes. Y también nos dice que en este libro nos revela, el Señor recuerda nuevamente los mandamientos de Dios. Quiere decir que los mandamientos tal cual aparecen escritos en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5, tal cual los mandamientos que el Señor escribió. También tenemos acá que Moisés les exhorta 35 veces a esta generación, que les dice ir y poseer la tierra, y les dice 34 veces, les recuerda que esta es la tierra que Dios les ofrece. Esa promesa dada más de 400 años atrás a Abraham, entonces se concreta, se hace realidad en esta generación. Y muchos dirán, bueno, pero ¿por qué Deuteronomio es la repetición de la ley? No. Recordemos algo muy importante, que el pueblo que salió de Egipto, que estuvo a las faldas de Sinaí, que recibió las tablas de los mandamientos, esa generación pereció. De los 20 años para arriba, esa generación quedó postrada en el desierto. Quiere decir que muchos nacieron en esos 40 años en la trayectoria de ese recorrido por el desierto, y muchos estaban muy tiernitos, y ellos pues tuvieron la oportunidad entonces de ingresar a estas tierras que Dios les había dado por herencia. Entonces, no estaba repitiendo realmente Moisés esto, les estaba recordando a las generaciones, porque muchos no habían nacido o algunos estarían muy tiernitos. Y hay algo que le motiva mucho a Moisés, es el instruir al pueblo bajo los preceptos de Jehová, para que ellos de una manera fiel, de una manera pura, se entregaran a hacer la voluntad de Dios. Entonces, este libro es de vital importancia, porque de Moisés no haberlo recordado, entonces esta generación que iba a entrar a poseer la tierra, pues no la tendría tan fresca en su memoria. Solamente de esta generación que salió, que fueron 600,000 y tantos de hombres, solamente hubo 2 que lograron entonces entrar a la tierra prometida, y todos sabemos el nombre de aquellos 2 héroes de la fe, que sí abrazaron las promesas de Dios, las creyeron y obraron conforme a esa fe genuina que permite ver más allá de los gigantes, de los problemas, ver la mano de Dios obrando a su favor. Y fueron estos chicos, como fue Josué y Caleb, que sí asumieron el reto de ir y conquistar esas tierras, porque no confiaron en sus fuerzas, sino en las fuerzas de Jehová de los ejércitos. Entonces, este libro era necesario que Moisés, pues, ya en sus últimos días que le quedaban, pues, formara nuevamente, recordara a toda esta generación, de manera que ellos pudieran entonces apercibirse de los errores que habían cometido sus padres, para no volver a caer en ellos. Entonces, el objetivo de este libro, Moisés, era recordarle todos los desaciertos de este pueblo, de sus padres, para que ellos no volvieran a caer en esos errores, y recordarles que a través de la obediencia ellos podían tener una vida
de bendición, de salud, de cuidado, de prosperidad, tanto material como espiritual, pero que si ellos no hacían caso a la voluntad de Dios, pues les esperaba duros castigos. Y en este libro se encuentra una serie de profecías y de cosas que pasarían en los futuros años de Israel cuando se desviaran o cuando ellos se desviaron de la mirada hacia Jehová. Aquí narra acontecimientos de suma importancia para entonces que el pueblo entendiera que la bendición en sus vidas la podían obtener solamente a través de la sujeción a la voluntad de Dios, y que sí recibirían el castigo una vez que ellos echaran tras sus espaldas la ley de Jehová escrita con su mano. Y todos estos acontecimientos pues que nos recuerda Deuteronomio hace énfasis en que esta generación, que serían los que habitarían estas tierras donde fluía leche y miel, pues ellos entraran con una mente clara, con las instrucciones bien precisas, para que entonces en ellos no ocurrieran los errores que en las generaciones pasadas habían acontecido. Entonces, bueno, esta es parte de la introducción del libro de Deuteronomio. Vamos entonces ya a tener la lectura del primer capítulo del libro de Deuteronomio. Escuchemos. Deuteronomio capítulo 1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel en esta parte del Jordán en el desierto, en el llano delante del mar Bermejo, entre Parán y Topel y Labán y Acerot y Disaab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y fue que a los 40 años, en el mes 11, al primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que hirió a Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot en Edrei, de esta parte del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: harto habéis estado en este monte, volveos, partíos e id al monte del amorreo, y a todas sus comarcas, en el llano, en el monte, y en los valles, y al mediodía, y a la costa de la mar, a la tierra del Cananeo, y el Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo he dado la tierra en vuestra presencia. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su simiente después de ellos. Y yo os hablé entonces, diciendo: yo no puedo llevaros solo. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí sois hoy vosotros como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de nuestros padres añada sobre vosotros como sois 1000 veces, y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis: bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y púselos por jefes sobre vosotros, jefes de millares, y jefes de cientos, y jefes de 50, y cabos de 10, y gobernadores a vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces, diciendo: oíd entre vuestros hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el que le es extranjero. No tengáis respeto de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Y partidos de Horeb,
anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije: llegado habéis al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios ha dado delante de ti la tierra, sube y poséela, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Y llegasteis a mí todos vosotros, y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros, que nos reconozcan la tierra y nos traigan de vuelta razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de vosotros, un varón por tribu. Y se encaminaron, y subieron al monte, y llegaron hasta la arroyada de Escol, y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron, y diéronnos cuenta, y dijeron: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Empero no quisisteis subir, antes fuisteis rebelde al dicho de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo: porque Jehová nos aborrecía, nos ha sacado de tierra de Egipto, para entregarnos en mano del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subimos? Nuestros hermanos han hecho desfallecer nuestro corazón, diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y muradas hasta el cielo, y también vimos allí hijos de gigantes. Entonces os dije: no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta que habéis venido a este lugar. Y aun con esto no creísteis en Jehová vuestro Dios, el cual iba delante de vosotros por el camino, para reconoceros el lugar donde habíais de asentar el campo, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y enojóse, y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque cumplió en pos de Jehová. Y también contra mí se airó Jehová por vosotros, diciendo: tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros chiquitos, de los cuales dijisteis serán por presa, y vuestros hijos que no saben hoy bueno ni malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Y vosotros volveos, y partíos al desierto camino del mar Bermejo. Entonces respondisteis, y me dijisteis: pecado hemos contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos, conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno de sus armas de guerra, y os apercibisteis para subir al monte. Y Jehová me dijo: diles: no subáis, ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, porque no seáis herido delante de vuestros enemigos. Y os hablé, y no disteis oído, antes fuisteis rebelde al dicho de Jehová, y persistiendo con altivez, subisteis al monte. Y salió el amorreo que habitaba en aquel monte a vuestro encuentro, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir, persiguiéndoos hasta Horma. Y volvisteis, y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído, y estuvisteis en Cades por muchos días, como en los días que habéis estado. Bueno, estos capítulos tienen un extracto de todo el libro de Números, de parte de Éxodo y de Números. Tienen un extracto bastante bueno. Aquí el Señor le ordena entonces a Moisés que de allí comenzara pues a recordarles qué era lo que había sucedido en el trayecto. Aquí
el inicio de este capítulo, Moisés da la ubicación, le dice que las palabras las cuales habló Moisés a todo Israel cuando estaban a este lado del Jordán en el desierto, en Arabá, frente al Mar Rojo. Y les dice entonces que ubica los lugares, dice 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, nos da la fecha cuando él reúne al pueblo de Israel y le dice a los 40 años, en el mes undécimo, el primero del mes. Moisés entonces reúne a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Dios le había dicho acerca de ellos. Moisés era un portavoz de Jehová. Recordemos que ya no estaba Aarón, no estaba María, y entonces él ya, para cerrar sus ojos, porque ya Jehová le había dado el testimonio de que pronto sería reunido a su pueblo, él llama entonces a capítulo esta generación y les comienza a recordar los acontecimientos vividos por algunos de ellos que estarían muy mozos, muy niños, y las consecuencias que trajo cada una de estas decisiones que el pueblo tomó. Y les hace recordar y les dice qué era lo que había pasado. Dice, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Y les manda que vayan entonces al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, para que entonces ellos comenzaran a recibir las tierras que Jehová le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, que se las daría a ellos, a sus descendencias después de ellos. Y entonces llegó la descendencia de la cual sería la heredera de estas promesas. Algo así pasará también, llevándolo un poquito a nuestra actualidad, que nosotros estamos esperando esa tierra nueva y ese cielo nuevo, y cuántas generaciones, ¿verdad?, han sido recogidas, pero llegará esa generación que recibirá al Señor en las nubes, algo así, llevándolo un poquito a nuestro contexto actual, porque nosotros también estamos en este desierto, hermanos, pero qué bueno que somos guiados por la presencia de Dios para que en su tiempo, en su generación, cuando el Señor ya lo determine, esas promesas que tantos hemos abrazado, pues llegará la generación que también será un hecho, así como lo palpó Israel, así como lo vio esta generación que logró entrar por orden de Jehová y permanecieron en esta tierra. También eso vendrá a nuestras vidas con la ayuda de Dios. Lo que importa es nosotros tener siempre los ojos puestos en nuestro amado Dios. Y aquí entonces Moisés le comienza a decirle, recuerda que hubo un tiempo en que ya él no podía llevarlo solo, era mucha la carga. Recordemos ese tiempo cuando Jetro, su suegro, fue a visitarlo y notó que él desde muy temprano se sentaba con el pueblo a juzgar y era hasta la tarde y él todavía allí. Y entonces Dios usa a Jetro como canal para orientar a Moisés y él toma este consejo. Entonces aquí él le recuerda al pueblo que Dios le permitió a él escoger entonces aquellos principales a los cuales colocó como jefe de millares, jefe de centenas, jefe de 50 y de 10 para gobernar, para que la carga hacia Moisés y al pueblo le fuera más liviana. Él le hace ese recordatorio como había sucedido y entonces le dice a él que le había mandado a estos jueces, a estos hombres, a estos varones que tenían que juzgar justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Les hace la recomendación muy sabia que no debían hacer distinción de personas en el juicio. Así el pequeño como el grande tenían estos jueces que oír y todo lo que fuera difícil pues tenían que traerlo a Moisés. Y él dice que lo hizo en aquel tiempo como debían ellos hacerlo. Entonces él está recordando estos acontecimientos que se narran
en el libro de Éxodo. Les hace entonces la salvedad que cuando ellos salieron de allá de Horeb, que ellos estuvieron y miren cómo describe ese grande y terrible desierto que ustedes habían visto por todo este camino que nos llevaba a la tierra del amorreo, y como Jehová pues los había mandado, ellos llegaron hasta Cades Barnea. Y allí entonces le dice el Señor: mira, todas estas tierras yo se las voy a entregar, ustedes van a subir y van a tomar en posesión de estos. Y aquí ahí pareciera que hubiera una contradicción. Cuando yo estuve leyendo esto y decía, pero ¿por qué? Porque en el libro de Números capítulo 13 nos dice que Dios le había dicho a Moisés que enviara a unos espías, a unos observadores. Sin embargo, aquí Moisés aclara y les dice: ustedes tuvieron la gran idea de enviar hombres para que reconocieran la tierra y que a su regreso nos trajeran razón de ese camino por donde debíamos de subir y esas ciudades cómo eran. Y el dicho, bueno, Moisés dice: me pareció bien, Jehová lo aprobó. Entonces yo digo, bueno, por aquí como que hay una contradicción, porque en Números 13 me dice que Jehová le mandó, y aquí estamos revisando pues cómo es esto, y decimos, y nos dice la Biblia de estudio, nos dice que estos versículos dan a entender como que la iniciativa había partido del pueblo. Y entonces la terminología hebrea dice: manda en tu nombre. Y los judíos rabinos pues interpretan esto como que si deseas mandar, como que Jehová escuchó a Moisés y le dijo: bueno, si deseas mandar a los espías, hazlo. Es decir, Dios no fue el que lo mandó, sino lo permitió. Y entonces por eso pareciera que hubiera como una disonancia entre estos capítulos en Deuteronomio 1 y Números 13. Pero ahondando entonces lo que habla la terminología hebrea, nos aclara que fue entonces iniciativa del pueblo desde el principio, que una vez que a Moisés le pareció bien esa idea, se lo propone a Jehová y Jehová le dice: bueno, anda, hazlo. Está bien, Él lo permite. Permite que esa idea del pueblo pues se concrete, y envían estos dos espías, y Moisés les recuerda: y de todos estos espías vinieron y desalentaron al pueblo, a tal manera que se quejaron y empezaron a decir que para qué me habían sacado de allá de Egipto, y entonces nuestros chiquititos van a ser presa igual. Y así no fue. Y fíjense que nosotros resumimos un poquito de esta historia de Moisés y del pueblo, y nos damos cuenta que en repetidas oportunidades el pueblo había murmurado contra Jehová. Cuando ellos salieron al tercer día en el desierto de Sin, que no había agua, ellos comenzaron a llorar y a quejarse que iban a morirse en el desierto, que sus bestias no tenían que beber, y Dios, de una manera tan paciente, toleró muchas murmuraciones de él. Pero Moisés le da a resaltar este acontecimiento, porque este acontecimiento, cuando aquellos espías les da las nuevas, le dicen: no, esos gigantes son demasiado, nosotros somos como langosta y esas ciudades son amuralladas hasta el cielo. Miren la exageración con que ellos describieron esto. Y empezaron, y eso que trajeron estos 10, a pesar de que llevaban la evidencia clara de que realmente era una tierra donde fluía leche y miel, porque los frutos de la tierra sí lo corroboraron. Y entonces este acontecimiento Moisés se lo refleja como el punto de quiebre de Jehová. En muchas oportunidades el pueblo se había quejado, y Dios seguía tolerando la incredulidad del pueblo, seguía tolerando su ingratitud. Pero acá, una vez que ellos escuchan estos 10 espías, ya Jehová determina y le dicen: ¿saben qué? Ninguno de estos hombres que salieron de 20 años para arriba, ninguno va a entrar a la tierra que yo les juré que iban a poseer. Solamente, y abre allí el punto, solamente Josué y Caleb, porque en ellos hubo otro espíritu, en ellos hubo confianza en mí. Y a pesar de que estos 2 hombres lucharon por motivar al pueblo de que sí era posible que ellos se adueñaran de esa tierra, porque era Jehová que si se agradaba de ellos,
Ellos tenían la capacidad entonces dada de Dios para vencer a esos moradores. Sin embargo, prevaleció más la idea de los 10 hombres y esto hizo que Jehová entonces determinara: no van a entrar. Y aquellos chiquitos que ustedes habían dicho que serían por presa, pues ellos van a ser los moradores entonces de esta tierra a la cual juré a sus padres. Sin embargo, la resistencia de sujeción de este pueblo era tan alto que ellos decidieron subir al monte para pelear y empezaron a decir: no, nosotros vamos a pelear. Y Jehová aún así en su misericordia le dice a Moisés: dile que no suban porque yo no estoy con ellos y van a ser derrotados. Pero la falta de amor hacia Dios, porque cuando nosotros amamos a Dios, abrazamos sus mandamientos. La falta de amor a Dios hizo que este pueblo cayera en desobediencia y nuevamente hubo una mortandad porque tuvieron que huir de sus enemigos y ya el Señor se los había dicho. Y nos revela allí que ellos estaban llorando allí, pero Jehová no escuchó esa voz ni le prestó sus oídos. ¿Por qué? Porque Dios estaba ya harto de la actitud de este pueblo que tantas veces había murmurado y se había quejado. Y el punto de quiebre del Señor fue: listo, no van a entrar. Y lo más bonito de esta parte, porque el Señor le revela y dice: mira, Jehová le revela a Moisés: mira, Josué el hijo de Nun, el cual te sirve, que ha estado allí contigo, que ha sido persistente en ayudarte, él va a entrar allí con este pueblo y vas a animarle, tú le vas a animar porque él va a heredar esta tierra con Israel. Y es lindo cuando el Señor pues reconoce ese sentir que hay en esta generación, como en el caso de Josué, porque Josué nadie le obligaba a estar al lado de Moisés, era una necesidad de él de estar cerca del Santo de Dios, cerca de aquel líder que era guiador del pueblo, y eso le permitió entonces reunir los requisitos para que él siguiera con el trabajo que Moisés 40 años atrás había emprendido como caudillo del pueblo. Y es hermoso cuando Jehová le dice: anímalo. Esa palabra importante que deben pronunciarse de tu líder. Y Josué había visto las maravillas de Dios que había mostrado en Egipto, las plagas, cuántos acontecimientos, había atravesado el mar, había saciado su sed con el agua que salió de la peña, había comido durante esos años el maná, que había sido objeto de muchas bendiciones. Sin embargo, la recomendación de Jehová hacia Moisés le dijo: anima a Josué, porque él va a entrar a este pueblo a la tierra que yo les prometí. Y esa es la función de un buen líder: preparar personal, generación relevo, porque si bien es cierto que somos útiles en el pueblo de Dios, y Moisés así lo entendió, pero no somos indispensables. El Señor va a levantar a otro que siga con el trabajo que se inició por tus manos, pero va a levantar. ¿Y qué es lo bonito? Que haya en ese líder esa necesidad de que todo lo que Dios te ha dado, ese conocimiento, esa experiencia vasta, pueda ser depositado en esa persona que continuará con la labor, para que pueda entonces así el pueblo de Dios seguir avanzando. Y de eso se trataba, que entonces Josué siguiera con este arduo trabajo que había iniciado Moisés. Entonces realmente cada capítulo contiene un extracto muy amplio de los capítulos que ya se han estudiado de Éxodo y de Número, pero vuelvo y recuerdo, esto era necesario que Moisés se lo dijera a esta generación, porque muchos, cuando esto aconteció, ni siquiera habían nacido, y era necesario recordarle al pueblo todos estos acontecimientos, sus resultados positivos y los resultados negativos. Así que vamos a seguir entonces con el capítulo 2 de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 2. Y volvimos y partímonos al desierto camino del mar Bermejo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por días. Y Jehová me habló diciendo: harto habéis rodeado este monte, volveos al Aquilón, y manda al pueblo diciendo:
pasando vosotros por el término de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, que no os daré de su tierra ni aun la holladura de la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero las viandas y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios fue contigo, y ninguna cosa te ha faltado. Y pasamos de nuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, por el camino de la llanura de Elat y de Ension-Heber, y volvimos, y pasamos camino del desierto de Moab. Y Jehová me dijo: no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, que no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Los emimeos habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, y alto como numeroso, y alto como gigante. Por gigantes eran ellos también contados, como los anaseos y los moabitas los llaman emimeos. Y en Seir habitaron antes los horeos, a los cuales echaron los hijos de Esaú, y los destruyeron de delante de sí, y moraron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra de su posesión que les dio Jehová. Levantaos ahora, y pasad el arroyo de Serep. Y pasamos el arroyo de Serep, y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta que pasamos el arroyo de Serep fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campo, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová fue sobre ellos para destruirlos de en medio del campo, hasta acabarlos. Y aconteció que cuando se hubieron acabado de morir todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová me habló, diciendo: tú pasarás hoy el término de Moab a Ar, y te acercarás delante de los hijos de Admón. No los molestes, ni te metas con ellos, porque no tengo de dar posesión de la tierra de los hijos de Admón, que a los hijos de Lot la he dado por heredad. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban sonsomeos. Pueblo grande y numeroso y alto, como los anaseos, a los cuales Jehová destruyó de delante de los amonitas, quienes le sucedieron y habitaron en su lugar, como hizo con los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, de delante de los cuales destruyó a los horeos, y ellos le sucedieron y habitaron en su lugar hasta hoy. Y a los heveos que habitaban en Aserín hasta Gaza, los caftoreos que salieron de Caftor, los destruyeron y habitaron en su lugar. Levantaos, partid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí he dado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra comienza a tomar posesión, y empeñate con él en guerra. Hoy comenzaré a poner tu miedo y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y angustiarse han delante de ti. Y envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Sehón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo: pasaré por tu tierra por el camino iré, sin apartarme a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero y comeré. El agua también me darás por dinero y beberé. Solamente pasaré a pie. Como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú que habitaban en Seir y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que pase el Jordán a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano, como hoy. Y díjome Jehová: he aquí yo he comenzado a dar delante de ti a Sehón y a su tierra. Comienza a tomar posesión para que heredes su tierra. Y saliónos Sehón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jaaz. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros, y herimos a él y a sus hijos y a todo su pueblo.
Y tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres y mujeres y niños, no dejamos ninguno. Solamente tomamos para nosotros las bestias y los despojos de las ciudades que habíamos tomado, desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, la ciudad que está en el arroyo, hasta Galaad. No hubo ciudad que escapase de nosotros, todos las entregó Jehová nuestro Dios en nuestro poder. Solamente a la tierra de los hijos de Admón no llegaste, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jaboc, ni a las ciudades del monte, ni a lugar alguno que Jehová nuestro Dios había prohibido. Bueno, y seguía entonces Moisés dándole el recuento de los años que ellos habían peregrinado en el desierto, cuando habían salido camino del mar, este mar rojo que fue testigo de grandes hazañas hechas por nuestro Dios. Y le dijo el Señor de esta manera, como para darles el argumento de lo que es la voluntad de Dios y la palabra de Dios. Fíjense cómo el Señor les dice, mire, no se van a meter con estas tierras porque estos territorios son de sus hermanos de Esaú, que él habita en Seir. Y entonces le dice, no se metan con ellos porque yo se las he dado a ellos. Y aparte, si van a pasar, pues ustedes le van a comparar entonces por dinero, los alimentos y el agua, todo lo que ustedes vayan a requerir para allí, pero ustedes a estas tierras no se las van a despojar. Y más adelante pues le hace la misma mención con los descendientes de Lot y les dice algo que en los capítulos anteriores no se menciona, y es que cuando ellos habitaron estas tierras, los descendientes de Esaú y de Lot, allí habían gigantes y que Dios les había permitido a ellos despojarlos para que ellos habitasen esa tierra, dándole así al pueblo de Israel como la certeza de que así como Dios les había dado a ellos tierra buena y habían gigantes, ellos derrotaron gigantes, el pueblo de Israel también lo iba a hacer, y les daba el testimonio. Bueno, ellos antes de que ellos habitaran esto, habían estos hombres, pero yo se los entregué. Yo permití que ellos deshabitaran a estas personas y pudieran poseer esas tierras. Y les da esa sabia recomendación: no los toquen, no se metan con ellos, porque yo se los di. Y qué bonito, ¿verdad? Cuando uno ve estos testimonios, Dios a través de por lo menos la fidelidad de los descendientes de Lot, a pesar que estos más adelante pues causan bastante estrago a al pueblo de Israel, pero queda allí ese recordatorio de este hombre que resaltó en su fidelidad y en su integridad a Dios, pues, y todo así uno lo basa en nuestras vidas. Y es cierto, cuando en su corazón, como padre, como conocedor de la palabra de Dios, usted se funda en la roca de Cristo, Dios promete bendiciones a su generación, porque así de fiel y de poderoso es nuestro Dios. Y aquí entonces le manda a Israel que siga de largo y que respete estos territorios que no se los daría. Y más adelante entonces hace la alusión de aquella pelea que tuvieron contra el rey de Sehón, porque el rey de Sehón salió a batallar contra los israelitas, y entonces ellos despojaron estas tierras y se tomaron un gran botín, tanto de riquezas en minerales, en oro, en plata, como en bestias, animales como ovejas, bueyes, asnos, y también pues se trajeron un botín de mujeres también. Y aquí Moisés pues les hace recordar de todas las cosas que Dios les estaba ya entregando, todas las riquezas que Dios les estaba dando, todos esos despojos de las cuales ellos habían tomado de estas ciudades, todo eso. Y le dijo entonces, y les vuelve a recordar, solamente la tierra de los hijos de Amón, allí no llegamos.
¿Por qué? Porque Jehová no los había prohibido. Sin embargo, ya la conquista estaba en acción y ya el pueblo estaba viendo materializado esa promesa. Recordemos que no se hacen más menciones de murmuraciones porque esa generación ya había fallecido. ¿Y cuándo lo dice? Pues en este mismo capítulo nos dice que ya en el capítulo 14 del capítulo 2 dice: y los días que estuvieron en Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Ceret fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, tal cual Jehová lo había jurado. Aquí entonces, al caer el último hombre de esta generación, entonces se activa la nueva generación para ir en pos de esta tierra que Dios fielmente les había prometido. Y estos acontecimientos, hermanos, nos deben a nosotros afianzar. Porque Dios lo que promete lo cumple. Cuando Dios en su bondad nos alcanzó para darnos a herencia una patria especial, nosotros tenemos que entender que hay compromisos que debemos abrazar, porque hay una serie de creencias en las cuales te dan una salvación o una promesa sin mayor esfuerzo, y no es así. La palabra de Dios nos dice que de los valientes es el reino de los cielos, y esta expresión no nos debe asustar. Quiere decir que si me caigo ya no voy a ir al reino de los cielos. No, cuando el Señor nos dice de los valientes es el reino de los cielos, es aquel que se equivoca y tiene el valor para reconocer su error, humillarse y pedir perdón y seguir avanzando. Allí radica la valentía, porque si el justo 7 veces cae, pues 7 veces Dios torna a levantarlo. Ese justo es aquel que ha sido justificado por Dios, aquel que ha alcanzado esa benevolencia. Pero tenemos que entender que nosotros debemos ser también puntuales en agradarle a Dios. No es por obra para que nadie se gloríe, nos enseña el apóstol, es cierto, pero nosotros tenemos que tomar en determinación la fe, las armas y avanzar, porque recordamos que la obra sin fe es muerta y la fe sin obra es muerta. Todo tiene que estar ligado. Esta generación que insistió en desobedecer, en murmurar, ya el Señor se pronunció y lo cumplió. Fue hasta entonces, hasta el último de esa generación que pereció, en donde este pueblo tuvo la luz verde para avanzar a conquistar las tierras. Así que estas cosas que van sucediendo, pues debe hacernos meditar en que Dios siempre cumple con su palabra. ¿Y qué nos toca pedirle a nosotros, a Dios? Bueno, que vaya obrando en nosotros, que nos permita llegar a ese punto y alcanzar eso que Él nos está preparando. Entonces a esta generación Moisés lo estaba invitando a que se mantuviera firme y que habitara esa tierra de manera que Dios se los había enseñado. Estos que iban a entrar a esta tierra tenían que tener una conducta diferente a el lugar de donde ellos salieron, Egipto, y diferente a los moradores que estaban antes de ellos, porque ellos fueron llamados para ser un pueblo singular. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Señor, obra en mí, trabaja en mí, que yo pueda dar la talla así a ese ciudadano, llegar a ese punto de ciudadano como tú quieres que nosotros tengamos. Y bueno, vamos a tener ahorita una breve pausa musical para seguir ya con el último capítulo del libro que toca hoy, que es el capítulo 3. Escuchemos este hermoso canto.
tú estás en la inmensa creación, en mi frágil corazón. Tú estás, sola jamás estaré. En tus brazos fuertes, Señor, seguiré. De toda creación, obra en mí, obra en mí, Supremo Rey y Señor. En la cruz al mundo mostraste tu amor. Ante ti postrada estoy, tú eres mi existir. Y bueno, de esa manera nosotros podemos alcanzar eso que Dios nos ha prometido, cuando Dios va obrando en nuestras vidas y no nos sentamos en nuestra sabiduría creyendo que a nuestro modo llegaremos. No es así, es cuando Dios va formando entonces en nosotros esa personalidad que Dios anhela ver en su pueblo. Y ya entonces Dios, una vez que el pueblo ya estaba
con nueva generación, entonces determinó ya, es el tiempo del cumplimiento de esta promesa. Vamos para que conquisten. Vamos entonces ya a escuchar el capítulo número 3 de Deuteronomio, para así terminar entonces con los capítulos del día de hoy. Escuchemos. Deuteronomio capítulo 3. Y volvimos, y subimos camino de Basán, y saliónos al encuentro Og, rey de Basán, para pelear, él y todo su pueblo, en Edrei. Y díjome Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo, y su tierra. Y harás con él como hiciste con Sehón, rey de Amorreo, que habitaba en Hesbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual herimos hasta no quedar de él ninguno. Y tomamos entonces todas sus ciudades, no quedó ciudad que no les tomásemos, 60 ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og en Basán. Todas estas eran ciudades fortalecidas con alto muro, con puertas y barras, sin otras muy muchas ciudades sin muro, y destruímosla, como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, destruyendo en toda ciudad hombres, mujeres y niños. Y tomamos para nosotros todas las bestias y los despojos de las ciudades. También tomamos en aquel tiempo de mano de 2 reyes amorreos que estaban de esta parte del Jordán, la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón. Los sidonios llaman a Hermón Sirión y los amorreos Senir. Todas las ciudades de la llanura y todo Galaad y todo Basán hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán. Porque solo Og, rey de Basán, había quedado de los gigantes que quedaron. He aquí su cama, una cama de hierro. ¿No está en Rabat de los hijos de Admón? La longitud de ella de 9 codos y su anchura de 4 codos, al codo de un hombre. Y esta tierra que heredamos entonces desde Aroer, que está al arroyo de Arnón, y la mitad del monte de Galaad con sus ciudades, di a los rubenitas y los gaditas, y el resto de Galaad y todo Basán, del reino de Og, di a la media tribu de Manasés, toda la tierra de Argob, todo Basán, que se llamaba la tierra de los gigantes. Jair, hijo de Manasés, tomó toda la tierra de Argob hasta el término de Jesuri y Macati, y llamóla de su nombre Basán Abot Jair, hasta hoy. Y a Maquir di a Galaad, y a los rubenitas y gaditas di de Galaad hasta el arroyo de Arnón, el medio del arroyo por término hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Ammón. Asimismo la campiña y el Jordán y el término desde Cineret hasta la mar del llano, el mar salado, las vertientes abajo del Pisga al oriente. Y os mandé entonces, diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra para que la poseáis. Pasaréis armados delante de vuestros hermanos los hijos de Israel, todos los valientes. Solamente vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados, yo sé que tenéis mucho ganado, quedarán en vuestras ciudades que os he dado, hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden también ellos la tierra que Jehová vuestro Dios les da a la otra parte del Jordán. Entonces os volveréis cada uno a su heredad que yo os he dado. Mandé también a Josué entonces, diciendo, tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos 2 reyes. Así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. No los temáis, que Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Y oré a Jehová en aquel tiempo, diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano fuerte, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga según tus obras y según tus valentías? Pase yo, ruégote, y ve aquella tierra buena que está a la parte allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Mas Jehová se había enojado contra mí por causa de vosotros, por lo cual no me oyó. Y díjome Jehová,
bástate, no me hables más de este negocio. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al occidente y al Aquilón, y al mediodía y al oriente, y ve por tus ojos, porque no pasarás este Jordán. Y manda a Josué, y anímalo y confórtalo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet-peor. Y aquí entonces Moisés les recuerda lo acontecido, que Jehová les ordenó, bueno, vayan a derrotar al rey Og. Y allí les dijo, no tengan miedo, no lo tengan miedo, porque yo los he entregado en sus manos. Y estas eran ciudades fuertes y fortificadas, con muros altos y con puertas y barras. Y eran otras ciudades que no tenían muro. Y dice que allí Moisés le recuerda, y los destruimos así como lo habíamos hecho con Sehón, con el rey de Hesbón, así matando en todo a los hombres, a las mujeres, a los niños, y tomamos para nosotros del ganado y los despojos de la ciudad. Yo siempre, cuando leía esto, yo veía así como que un Dios así bastante como insensible, pero como nos los ha revelado la palabra de Dios en los capítulos de Éxodo, esta gente que habitaba esta tierra de Canaán había contaminado la tierra, había hecho perversidades, cosas a tal punto que el Señor usa a Israel para limpieza de esa tierra, y le insta a este pueblo de Israel a que no cometa las mismas atrocidades que estos pueblos hacían, que por esa causa Él los había sacado de esta tierra, por sus continuos pecados, idolatría en la parte moral. Era horrible. Y entonces uno ve aquí cómo Israel pues aniquilaba todo, niño, mujeres, hombre, porque era la orden de Jehová. Pero no había en Dios injusticia, porque estos habitantes habían colmado de allá, su pecado había llegado a su límite. Por eso nosotros podemos ver más adelante cómo Dios de esas tierras también saca a personas que habían entendido su pecado y estaban dispuestas a tomar una nueva forma de vida de acuerdo a lo establecido por Dios. Y Moisés entonces le recuerda a ellos de lo que había suscitado con la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. En esas tierras que ellos habían despojado, pues ellos la pidieron para su ganado, porque eran tribus que tenían mucho ganado, y para sus niños, y pensaban quedarse allí, pero Moisés les argumentó que ellos debían de seguir adelante para ayudar a sus hermanos, porque si ellos se quedaban allí, entonces ellos iban a desanimar a todo el pueblo, tal cual había suscitado con los 10 espías que habían traído noticias no alentadoras. Y entonces así Moisés hace referencia a qué fue lo que le dio de herencia a estas 2 tribus y media, qué fue lo que les entregó, y cómo ellos entonces dejaron allí a sus mujeres, a sus niños, al ganado, y continuaron para ayudar al resto de sus hermanos en conquistar toda la tierra que el Señor les estaba proveyendo. Y ya cuando va a terminar este capítulo 3, entonces Moisés le recuerda que él oró a Jehová en ese tiempo y le dice: Señor, ya que tú has comenzado a mostrar a tus siervos tus grandezas y esta mano poderosa, ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra que haga estas obras y estas proezas como la tuya? Miren la manera Moisés de conversar con Dios. ¿Cuántas veces Moisés no intercedió por el pueblo de Israel porque ya Jehová había determinado destruirlo, raerlo de la faz de la tierra? Y Moisés tuvo la valentía de llegar al extremo de decirle: bueno, si tú no los perdonas, entonces bórrame del libro que tú tienes, bórrame. Miren qué manera tenía Moisés de hacer esas conversaciones con Jehová y de hacerlo reconsiderar sus decisiones y cambiar de parecer. Sin embargo, aquí nosotros podemos ver el punto en que había llegado Moisés
a tener esa afinación con Jehová cuando Jehová le prohíbe. Porque miren la manera en que Moisés adora a Dios. Porque esta conversación, esta oración es una adoración. ¿Cómo? ¿Qué hay otro Dios como tú que pueda hacer estas proezas? Y le dice, yo te ruego que yo pueda ir, ver aquella tierra, aquel buen monte del Líbano y aquel Líbano. Y Señor, y él les recuerda a esta generación, le dice, y el Señor se había enojado contra mí a causa de ustedes y no me escuchó. ¿Y qué fue lo que Jehová le dijo a Moisés radicalmente y rotundamente? No me hables más de este asunto. Fue la manera en que Dios, porque es que estamos seguros que si Moisés sigue conversando con Jehová, termina convenciendo a Jehová para que él pase. Porque qué manera, Moisés, de abordar el corazón de Dios. Qué manera de llegarle a ese punto en que el Señor no fue una sola vez que perdonó a este pueblo, fueron varias veces que Moisés allí intercediendo, allí evadiendo ese veredicto que Jehová había determinado para que su pueblo permaneciera bajo la cobertura de Dios. Y de verdad podemos decir que si Moisés le sigue dando larga a esta oración, a esta conversación, termina por convencer a Jehová, porque realmente Moisés tenía esa sencillez, ese corazón agradable a Dios, de que Dios pues admiró esa forma de Moisés en servirle. Y ya, le dice, ya, no me hables más de esto, ya está. Se enojó con él y le dijo. Sin embargo, le dijo, mira, ve, sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este. Lo envió a ese punto estratégico para que él pudiera contemplar la tierra que los israelitas tendrían por heredad. Y le vuelve a recalcar lo que le había mencionado en el capítulo 2. Anda, no te sientas mal. En pocas palabras, el Señor consolándole su corazón. No te sientas mal, manda a Josué, anímalo, fortalécelo, porque él va a pasar delante de este pueblo. Él será el guiador de este pueblo y él va a hacer que ellos hereden esta tierra que tú estás viendo. Y así lo hizo. Así, de esa manera, Dios consoló, ¿verdad?, el anhelo que tenía Moisés de entrar a esa tierra y de poder palpar las bendiciones de Dios. Pero Dios es justo también. Y recordemos que Dios le entristece o le enoja la forma en que Moisés, en un determinado momento de enojo, golpea la peña 2 veces y no santifica a Jehová tal cual el Señor se lo había pedido. Y bueno, podemos decir en consideración cuántas cosas pasó Moisés con este pueblo, yo creo, y con todo y eso el Señor lo calificó como el hombre más manso de la tierra. Pero verdaderamente para guiar un pueblo de esta calibre, Santo Padre, bastante amor se necesita, y eso fue lo que Moisés demostró por este pueblo. Y ya hay un momento en que el ser humano, pues el más manso, en el caso de Moisés, llega a un tope, a un límite. Sin embargo, Dios le permitió 120 años donde sus ojos nunca se oscurecieron, sus fuerzas nunca decayeron y su vigor estaba intacto. Esas son parte de las bendiciones que el Señor otorga a sus hijos también, como testimonio de ese servicio que prestamos al pueblo de Dios. Así que bueno, de esta manera entonces terminamos ya en este día con los 3 capítulos. Vamos a tener la oración de cierre para saludar a nuestros hermanos que nos han reportado sintonía. Recordamos que hoy es un día de bastante ajetreo. Nos toca recoger doble porción del maná, nos toca tener los campamentos habilitados, el templo listo para dar la bienvenida al santo día del Señor. Oremos. Soberano Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios. Te damos gracias, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Gracias, Señor, por esta hora que nos has concedido de recordar tu palabra, de
adentrarnos en ella. Señor, permítenos que en lo que te hayamos ofendido, que en lo que pecamos contra ti, tú exoneres, Señor, porque sabemos que no hay hombre delante de tu presencia que no peque en palabras o en pensamientos, en acciones, Señor. Considera, Dios mío, que somos polvo y ceniza. Ayúdanos cada día a caminar conforme a tu santa y bendita voluntad. Bendice de manera especial a cada hermano que conforma a tu pueblo, Señor. Ayuda cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo de tu iglesia. Oh Dios, hay una cantidad, una lista de hermanos que están anhelando alcanzar esa salud que viene de ti, Señor. Ayúdales, Señor. Ten misericordia, Padre, que esa fe pueda permitirles ver a ellos tu obra perfecta, Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias por las bendiciones dadas, Señor. Permítenos que estemos allí a tiempo para recibir tu santo día de reposo y podamos deleitarnos en este tu día glorioso, y este cuarto mandamiento lo guardemos con gozo, Señor. Gracias. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Ahora, Padre bueno, te queremos pedir este fin de semana, que será el conocer quién será el próximo líder de tu pueblo, Señor. Pon tu mano buena. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia y que sea tu Espíritu Santo nuestro director eterno. Llénanos cada día más de tu presencia, Señor. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y ahora te pedimos que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.